Buenas tardes, soy Ramón Escribano, soy abogado y administrador de la web abogadoescribanogares.com, que representa a un despacho de abogados en Granada, aunque trabajamos en toda España, entre cuyas especialidades está la reclamación de pensiones de incapacidad permanente en cualquiera de sus grados. Y en el vídeo de hoy vamos a tratar de explicar si se puede o no solicitar una pensión de incapacidad permanente, insistimos en alguno de sus grados, cuando la persona sufre un síndrome subacromial, lo que también se puede conocer como un síndrome, un hombro doloroso. Seguidamente lo vamos a explicar. Bien, como hemos dicho en la introducción del vídeo, aquí queremos hablar hoy del hombro doloroso, del síndrome subacromial. Vamos a hablar de esta patología, de esta lesión en particular, ya que como sabéis en nuestro canal de YouTube hemos publicado hace poco tiempo una encuesta donde hemos pedido a nuestros seguidores que nos cuenten de qué asuntos les interesa que en relación a pensiones de incapacidad permanente, que como sabéis es una especialidad de nuestro despacho, de qué asuntos en particular queréis o quieren nuestros seguidores que hablemos. Hemos recibido bastantes comentarios y bastantes llamadas en relación a esta lesión, al síndrome subacromial. Y por ese motivo, como lo prometido es deuda, vamos a tratar de explicar un poco en qué consiste esta lesión y qué criterios habría que seguir a la hora de valorar si podríamos o no solicitar una pensión de incapacidad permanente. Bueno, sin duda, antes de empezar a explicar el síndrome subacromial, tenemos que decir que todo lo que decimos es sin pretensiones médicas de ningún tipo. Nosotros somos abogados, no somos médicos, y por lo tanto cualquier aspecto médico con quien hay que consultarlo es con un médico. Partiendo de esta base, tenemos que decir que el síndrome subacromial se puede entender o se puede definir como cuando el tendón del supraespinoso que tenemos en el hombro, en alguno de los hombros, en fin, tenemos en los dos hombros, pues se provoca un roce con el acromion. Y ese roce con el acromion lo que provoca en el lesionado, la persona que sufre esa lesión o esa patología, provoca bastante dolor. Sobre todo provoca, además de ese dolor, limitaciones en lo que es el movimiento del brazo, sobre todo al separar el brazo del cuerpo, es un movimiento muy dificultoso y muy doloroso a las personas que sufren este síndrome. Igualmente, una de las características más relevantes del síndrome subacromial es que puede generar limitaciones tanto para la elevación del hombro como para lo que es el movimiento de las rotaciones del propio hombro y del brazo. También puede provocar limitaciones a la hora de cargar con pesos y transportarlos de un lugar a otro y sobre todo realizar trabajos que impliquen elevación de los brazos. Normalmente existen dos posibilidades de tratamiento de esta lesión. Una es un tratamiento conservador, que básicamente consiste en rehabilitación y en evitar la realización de aquellos movimientos que pueden provocar la aparición del dolor, y en otros casos, los más graves, sin duda ya habrá que intervenir quirúrgicamente, mediante lo que se conoce como una artroscopia. En nuestra página web hemos publicado un artículo más extenso donde también existe un enlace a una página web especializada en el tratamiento del hombro, que si algunas personas quieren profundizar en el aspecto médico de la lesión, pueden hacerlo en la descripción de este vídeo. En la descripción del vídeo vamos a poner dos enlaces, uno a la propia página web especializada de tipo médico y otra a nuestra propia página web donde también hemos desarrollado algo más esta lesión. Bien, dicho esto, simplemente lo decimos para introducir lo que es el apartado que nos interesa como abogados y el que entiendo que le interesa a nuestros seguidores, que consiste en ver si con un síndrome subacromial, o lo que se conoce también con un hombro doloroso, con ese diagnóstico podríamos solicitar una incapacidad permanente. Y lo primero que tenemos que decir es que depende de cada caso. Habrá casos graves en que efectivamente se pueda solicitar esa pensión y habrá otros en los que no. ¿Cómo valoramos cada caso en particular? Pues lo valoramos analizando tres factores diferentes. El principal factor que tenemos que tener en cuenta y que sin duda es uno de los más importantes, aunque no el más,
es la documentación médica que acredite la existencia de la lesión. Tenemos que tener informes médicos de especialistas que nos digan en qué consiste la lesión y en particular, y lo que más nos interesa, como decimos siempre, es qué limitaciones provoca al paciente esa lesión, en el caso en concreto. Obviamente nos interesan aquellos informes médicos que son ya definitivos, es decir, que demuestran que la lesión no puede todavía curarse o mejorarse, es decir, que la lesión debe ser crónica. A partir de ahí es cuando tendríamos que estudiar médicamente, tendremos que analizar los informes médicos que nos digan claramente qué limitaciones tiene la persona que lo sufre. Por ejemplo, la existencia de dolor, si está controlado o no, la dificultad de coger pesos, de realizar tareas que impliquen carga física, cómo es la movilidad de ese hombro y del brazo, si admite una movilidad completa o tiene una limitación en particular, si nos permite subir sobre la altura de los hombros o no. Toda la limitación de movilidad y de fuerza y de rotaciones que pueda tener ese hombro es lo que nos tendrán que decir los especialistas, tanto los especialistas en la unidad de hombro como también los rehabilitadores que hayan tratado al paciente mediante un tratamiento conservador. Si ha habido una intervención quirúrgica, igualmente tendremos que ver cómo evoluciona esa intervención y ver los informes de los especialistas que nos concreten qué limitaciones han quedado al paciente a pesar de haberlo intervenido quirúrgicamente. Es decir, si aun a pesar de haberlo intervenido persisten las limitaciones, persiste el dolor y persiste la imposibilidad de realizar algunas actividades, eso es lo que nosotros tenemos que determinar y tenemos que objetivar con informes médicos adecuados. Una vez que tenemos esto ya cubierto, el siguiente paso es analizar el puesto de trabajo, ver en concreto si en el trabajo habitual del lesionado qué requerimientos físicos se le van a exigir a nivel de hombro. Ya hemos explicado en muchos vídeos que en cada actividad se van a requerir unos requerimientos físicos concretos. Por ejemplo, en actividades de carga física, en actividades que requieran carga del hombro, carga de los brazos, carga de las caderas, de las piernas, etc. Pues bien, habrá que analizar la actividad en particular del interesado para ver qué requerimientos se le van a exigir a nivel de hombros y brazos. Para llegar al tercer punto que tenemos que analizar, que es la calificación jurídica del caso en concreto. Viendo las lesiones y limitaciones que tiene el paciente, viendo qué requerimientos a ese nivel, a nivel de hombro y brazo, se le requieren en su trabajo habitual, podremos hacer un estudio, podremos hacer una valoración de las posibilidades, de la posible viabilidad que pudiera tener una reclamación de una incapacidad. Bien en grado de total, porque no pueda hacer la actividad el interesado como consecuencia de la lesión, o bien en su caso una incapacidad parcial, porque aunque a lo mejor no le impida realizar el trabajo, sí se lo limita en el porcentaje y en la forma en que se establece en la ley con respecto a la incapacidad permanente parcial. En resumidas cuentas y a forma de resumen del vídeo, lo importante en esta lesión es valorar las limitaciones que provoca el paciente, sobre todo en lo que es las actividades de carga física, movimientos y analizar el dolor que provoca en el mismo. Y una vez que sabemos eso, lo comparamos con los requerimientos a ese nivel que se le van a exigir en el trabajo y podremos establecer una presunta viabilidad de esta reclamación. Como sabéis, simplemente lo recordamos, en nuestro despacho de abogados, este análisis, este estudio de esa documentación médica, incluso el analizar el puesto de trabajo del interesado, lo ofrecemos de forma gratuita. Pueden llamarnos al teléfono que aparece en el vídeo o bien en la descripción y llamarnos para que nosotros le informemos cómo puede informarse de la valoración que nosotros podemos hacer de su caso en particular. Esta primera valoración es totalmente gratuita, lo mismo que la primera llamada telefónica, lo primero que la primera consulta telefónica. Sin más, espero haber atendido a los seguidores que nos han preguntado sobre esta lesión en particular, espero que haya podido solventar sus dudas y sin más, hasta el siguiente vídeo.